Más para pasar a la parte de la palabra, hermanos. Padre Jehová, te damos gracias por este día, Señor, por un día más de vida, Señor. Te damos las gracias porque aún tenemos fuerza, Señor, porque aún nos mantiene, Señor, con los pies bien establecidos, Señor, y bien firmes en Jesucristo, Padre Jehová. Te pedimos, Padre Santo, que el día de hoy, Señor, seamos llenados, Señor, con la revelación de tu Espíritu Santo a través de tu palabra y que seamos hacedores de la misma, no solamente oidores, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que te acuerdes de cada uno de nosotros, de nuestras familias, Señor, cuando venga la hora de tu juicio, Padre Santo. Así como te acordaste, Señor, de Noé, Señor, y su familia, de Lot y su familia, Padre Santo, cuando envíes tu juicio sobre toda la faz de la tierra, Padre Santo, acuérdate de cada uno de nosotros, acuérdate de cada una de esas familias, Padre Santo, que siempre estamos sirviéndote, Señor. En el nombre sagrado de Jesús te lo pedimos, te pedimos tu misericordia para toda la humanidad, pero en especial te presentamos en oración a cada uno de nuestros familiares, Señor. En cualquier parte del mundo donde se encuentren, te pedimos que los salves, Señor, que tengas con ellos la misma misericordia que un día tuviste con nosotros y los salves. Danos la salvación de nuestras almas y también sálvanos de la gran tribulación que viene, Señor. Esa hora de prueba que viene sobre toda la humanidad, Señor. Ten misericordia de cada persona que habita sobre la faz de la tierra. En el nombre sagrado de Jesús te pedimos que tomes el control, Señor, de este servicio, de lo que resta de este servicio, Padre Santo, y que permitas que seamos hacedores de tu palabra, Señor. En el santo nombre de Jesús te lo pedimos, Padre Santo. Amén. Bueno, hermanos, se pueden sentar. Si gustan sentarse, vamos a pasar a la palabra. Y esta noche, hermanos, vamos a estar hablando acerca de los frutos, ¿verdad? Y para eso vamos a ir. Antes que nada, vamos a ir a San Marcos 12:28 para ver los dos mandamientos más grandes que dice Jesucristo que existen. San Marcos 12:28. Como Jehová, el creador de todo, ¿verdad?, nos dice que escuchamos a Jesucristo. Tenemos que escuchar lo que dice Jesucristo. Y en San Marcos 12:28 Él dice cuáles son las dos cosas más importantes para los creyentes. Realmente deberían ser para toda la humanidad, ¿verdad? Pero pues mucha gente no quiere ni saber nada de Dios, ¿verdad, hermanos? Vivimos en una sociedad que aún dentro del cristianismo es una sociedad materialista y se le hace más difícil a cada persona cada día más y más servirle a Dios, ¿verdad? Excepto cuando tienen algún problema. Sin embargo, hermanos, siempre hay un remanente fiel, ¿verdad?, en cualquier parte del mundo que Dios se guarda. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo dice que lo más importante de toda la palabra de Dios, nos dice aquí, acercándose uno de los escribas en San Marcos 12:28, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? El primer mandamiento de Dios, ¿verdad? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ok, hermanos, ¿cuál es el principal mandamiento entonces? Amar a Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿por qué si uno ama tanto a Dios, por qué la iglesia está vacía? Como que no hay mucho amor, que digamos, ¿verdad? Entonces, si uno ama tanto a Dios, ¿por qué no obedece la gente a Dios? Y la respuesta es fácil, hermanos, está en Éxodo 26, porque solamente existen miles de personas sobre la faz de la tierra que verdaderamente aman a Dios, ¿verdad? Todos los demás, hermanos, están llenos de humo nada más. Dice en el 12:31, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, son importantes porque ahorita los vamos a ver más adelante esos dos mandamientos, ¿verdad? Porque Jesucristo dice que cuando nosotros le obedecemos a Él, obtenemos su amor de Jesucristo. Y dice, así como yo obedecí los mandamientos de mi Padre, obtuve el amor de mi Padre. Y esa es una revelación que me dio hace unas como 3 horas, hermanos. O sea que hay una forma de tener el amor de Jesucristo para nosotros, y hay otra forma de tener el amor de Jehová para nosotros. Y obtenemos el amor de Jesucristo para nosotros cuando amamos al prójimo y amamos a Dios, ¿verdad? Como nosotros, primero que nada a Dios y después al prójimo como nosotros mismos. Y obtenemos el amor de Jehová cuando obedecemos los mandamientos de Jehová, del Padre, ¿verdad? Entonces, para comenzar, vamos a ir a San Juan 15:8, hermanos. Y acuérdense que estamos hablando acerca de los frutos, ¿verdad? De cómo cada cristiano debe dar frutos. Acuérdense que Jesucristo dijo que Él es la vid verdadera y que nosotros somos como decir, Él es el tronco, ¿verdad? Y nosotros somos las ramas del tronco. Y sin embargo, hermanos, hay una forma, dice aquí, de que nosotros podemos glorificar a Dios. Y dice en el 15:8 de San Juan, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así
mis discípulos. ¿Discípulos de quién? De Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es glorificado el Padre, hermanos? ¿Cómo podemos glorificar al Padre? En que demos mucho, ¿qué? Mucho fruto, ¿verdad, hermanos? No poquito fruto. Aunque tenemos que dar, aunque sea poquito, ¿verdad? Porque acuérdense, cuando Jesús fue a ver esa higuera, no encontró ningún higo y la maldijo. Pero si hubiera encontrado un higo por ahí, medio sabroso, medio maduro, a lo mejor con un higo ya se la perdona la higuera. Pero como no tenía ni un higo, es como un árbol que da de limón, ¿verdad? Si no da limón, hermano. Luego dicen que hay, o papayas, ¿verdad? Dicen, no, ese es un árbol macho, ese no da. Y luego lo traen el machete y ni para leña sirven, ¿verdad? Entonces así de la misma manera también va a ser Dios con cada uno de nosotros, hermanos. Por eso es importante que cada uno de nosotros demos fruto. We must bear fruit. Vamos a leer hasta el número 14 de San Juan. O sea, 15:8 hasta el 14. Y dice en el 15:9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Fíjense, ¿a quién amó el Padre? A Jesucristo, ¿verdad? Y luego dice que Él nos amó a nosotros. Y dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y luego enseguida dice una instrucción, permaneced en mi amor. Y luego dice enseguida, si guardáis mis mandamientos, otra vez, ahorita acabamos de leer los mandamientos de Dios, de Jesucristo, perdón. ¿Cuáles son los mandamientos de Jesucristo de nuevo? Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Y el número 2, ¿amar a quién? Al prójimo, como nosotros mismos. Entonces, si guardareis mis mandamientos, permanecerás en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, que no son los mismos, y permanezco ¿en qué? En su amor. O sea, hermanos, que deberíamos de obedecer los 10 mandamientos para estar en el amor del Padre, y el mandamiento de amor para estar en el amor de Jesucristo. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Y luego dice, esas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Entonces una persona cristiana, hermanos, tiene que tener un gozo, ¿verdad? Amén, amén. Dice, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Sin embargo, hermanos, siendo sinceros, nosotros vemos que en nuestra sociedad y en cualquier sociedad, muchas veces se usa este libro para tirarse piedras entre hermanos, y entre pastores, y entre congregaciones, y entre diferentes grupos religiosos, como si no hubiera suficientes demonios y como si no hubiera suficientes huestes y principados de las tinieblas, ¿verdad? Se agarra al hermano pastor como un enemigo, se agarra al hermano o a la otra familia como la competencia, como el enemigo, y no verdaderamente como quiere Jesucristo, que quiere que amemos a la gente, ¿verdad? Entonces, hermanos, no es algo fácil, el evangelio es un poco difícil, pero depende de cada uno de ustedes y depende de mí en mi caso, ¿verdad? Depende de cada uno de nosotros el verdaderamente poder obedecer a Dios. Y si no obedecemos a Dios, ¿qué estamos haciendo? Estamos simplemente desobedeciendo y haciendo nuestra propia voluntad. ¿Y quién fue el primero que hizo su propia voluntad, hermanos? El enemigo, ¿verdad? Satanás. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos comportamos en una manera diferente de lo que Dios espera de nosotros, estamos comportándonos igualito que Satanás. Y eso es peligroso porque Satanás va a ser echado al lago de fuego. Mucha gente, hermanos, se va a llevar una gran sorpresa en su vida cuando llegue bien contento allá, y no lo van a estar esperando para echarlo al reino de Dios, ¿verdad? Piensa que se le van a poner una corona y vestido nuevo y todo, y hermanos, lo van a echar junto con los demonios. Entonces, hermanos, depende de usted qué desea usted escoger, ¿verdad? Usted se puede ir al lago de fuego o se puede salvar, pero no se trata nada más de echarse un brinquito para Jehová y eso y aquello, hermanos. Verdaderamente tenemos que cambiar nuestro carácter y nuestro comportamiento. Y luego es difícil, hermanos, porque cuando ya uno está cambiando, las personas le ponen a uno pruebas bien difíciles. Y uno, pues, tenemos que seguir creciendo espiritualmente, ¿verdad? Tenemos que seguir creciendo. Y al hacer eso, hermanos, pues somos quebrantados. Y la verdad, no, yo pienso que no hay cristiano verdadero o cristiana que no llore. Uno siempre se la pasa llorando, ¿verdad? Entonces, hermanos, dice en el 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Y luego, ¿qué dice? Si haces lo que yo les mando. No dice si creen en mi nombre, ¿verdad? Porque aún los demonios creen en su nombre. Y a esos no, dice si haces lo que yo les mando. Entonces seremos amigos de Jesucristo, ¿verdad? Entonces vamos a seguir leyendo, hermanos. Y vamos a ir a Lucas 3.
que está atrás de Juan. Lucas capítulo 3 y dice así: en el año 15, que es el número 15, del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilatos, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilania. Todos esos hombres, hermanos, eran personas así como el señor Donald Trump, más o menos. Gente bien importante. En ese tiempo eran como reyes, ¿verdad? Virreyes. Sin embargo, hermanos, una persona que gana la salvación de su alma puede llegar a ser más grande que todas esas personas, ¿verdad? Puede ser una persona que ande barriendo pisos o lavando baños, pero si logra la salvación de sus almas, va a ser más grande que todos esos reyes que no logren la salvación de su alma. Y en el 2 dice: siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Para qué es el bautismo, hermanos? Para perdón de pecados. Entonces, si alguien no está bautizado, ¿tendrá perdón de pecados, hermanos? Uno no sabe, ¿verdad? Hay gente que se la juega y dice que sí, otros dicen que no. Pero la palabra de Dios dice que es necesario, ¿verdad? El bautismo para el arrepentimiento, para el perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Eso decía Juan el Bautista, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Fíjense lo que les decía él a la gente: oh generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, el día de hoy, hermanos, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué? De los frutos, ¿verdad? Entonces, hermanos, ese mensaje que Juan tenía y Jesucristo para ellos es el mismo mensaje para usted, y el mismo mensaje para mí, y el mismo mensaje para cada ser humano que habita sobre la faz de la tierra. Pero ya depende de cada persona agarrar ese mensaje o simplemente desecharlo. Y dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y en el 9 dice, 3:9 de San Lucas: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa, ¿dónde? En el fuego, ¿verdad, hermanos? Donde se echa Satanás y los ángeles que lo siguieron. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? O sea, la gente, hermanos, no estaba todo el mundo ahí, solamente la gente que quería cambiar, ¿verdad? Dijo: ¿qué tenemos que hacer? Y aquí les responde él, dice, respondiendo les dijo: el que tenga 2 túnicas, como decir 2 yaques o 2 mudas de ropa, dé al que no tiene. Y el que tiene de comer, haga lo mismo. Entonces, hermanos, ese mensaje es para usted y para mí. Se supone que en vez de, si yo tengo 2 túnicas y tengo un dinero por ahí o algo así, en vez de estar pensando en comprarme otras 2 más, tengo que pensar en la gente que está pasando frío en la calle, ¿verdad? O que tiene alguna necesidad. Y no estar pensando solamente en mí, ¿verdad? Dice: vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo a los publicanos: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados. O sea que todo el mundo venía y decían: ¿y yo qué tengo que hacer? ¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Verdad? Y a todos les decía que le dieran al que no tenían, que compartieran lo que tenían. Le dijo a los soldados, dijeron los soldados: ¿y nosotros qué haremos? Y Juan el Bautista les dijo: no hagáis extorsión a nadie. ¿Sí se dan cuenta de los policías y los soldados ahí cuando están pasando los inmigrantes ahorita por México? Todo lo que no hacen los soldados y la Policía Federal y todo eso. Entonces, hermanos, eso no es nuevo, ¿verdad? Eso lo hacían estos hombres también. Y Juan les dijo: no hagas extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. O sea que si gana $100 a la semana, hermanos, se tiene que conformar con eso. Si gana 1,000, con eso, o 50, lo que sea, ¿verdad? No podemos estar haciendo cosas que a Dios no le gustan. Vamos ahora a ver a Mateo 3:8, que dice también algo parecido. Acuérdense que Jesucristo dijo que Él es la vid verdadera y que nosotros somos las ramas, y sin Él, fuera de Él,
no podemos hacer nada porque nos secamos. Entonces dice que tenemos que permanecer en Él. Y aquí nos dijo cómo podemos permanecer en Él. Dice que permanecemos en Él si amamos a Dios sobre todas las cosas y amamos a las personas como a nosotros mismos. Entonces en el 3.8 dice, haced pues lo mismo, ¿verdad? Frutos dignos de arrepentimiento, Mateo 3.8, y 3.9 dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Dice básicamente lo mismo que está en el otro, ¿verdad? Y ahora vamos a ver cuando Jesús maldijo la higuera, hermanos. Y eso vamos a ir en Marcos 11:12. Un día que iba caminando por ahí Jesús le dio hambre, ¿verdad? Marcos 11:12 al 14. San Marcos 11:12. Hablando de Jesucristo, en San Marcos 11:12 dice, al día siguiente cuando salieron de Betania, hablando de Jesucristo, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Fíjense, hermanos, esta higuera para Jesucristo estaba supuesta a dar frutos aun cuando era tiempo de higuera. O sea, imagínense, no era ni siquiera tiempo de frutos, y sin embargo, eso no le valió para que lo perdonara, ¿verdad? Dice, no era tiempo de higos. Y en el 14 dice, entonces Jesús le dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y luego ya dice, vinieron a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, ¿verdad? Ahora va uno a veces a unas iglesias, hermanos, pues aquí no lo hacemos gracias a Dios, pero hay iglesias, hermanos, que le quieren vender uno hasta el agua a veces, ¿verdad? Y lo quieren desplumar y sale uno como pollo desplumado de ahí. Y dice, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle. Fíjense, hermanos, los principales de la iglesia querían matar a Jesucristo, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y luego en el 20 dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Eso es muy importante, hermanos, lo que dice aquí. Tened fe en Dios, porque de cierto les digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces, hermanos, ahí nos está dando el secreto para secar una higuera o para cualquier cosa, ¿verdad? Para parar un huracán, para decirle a un monte que se echa al mar, nos está diciendo el secreto. Y el secreto solamente dice que tengamos fe en Dios y lo digamos con fe. Dice, cuando estéis orando, perdonad. Aquí está otra parte del secreto. Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces, hermanos, esa es otra de las partes, ¿verdad? Pero como estamos hablando de los frutos, Jesucristo maldijo esa higuera simplemente porque no tenía fruto. Entonces, hermanos, esa es una parábola que ilustra la vida de cada uno de nosotros. Porque si llegamos a el día del juicio, hermanos, si no llevamos ningún tipo de fruto, pues ahí dice claramente que vamos a ser cortados desde la raíz y maldecidos y echados en el fuego. Imagínense, hermanos. Y es algo bien triste, ¿verdad? Que después de pasar tanto tiempo en la iglesia y estarnos desvelando y andando con la panza vacía y ahí llorando delante de Dios, lloriqueando y todo, hermanos, que nos echan al lago de fuego, ¿verdad? Porque simplemente no dimos ni un limoncito, ni un higo, nada, ¿verdad? Entonces nos van a echar al lago de fuego con Satanás y con los demonios. Y además de también hablarles a otras almas, a otras personas de Jesucristo, hermanos, también personalmente tenemos que dar unos frutos, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver en Gálatas 5:22, y se llaman los frutos del Espíritu.
Y para eso vamos a ir a Gálatas 5:22. Ahí están las obras de la carne, pero enseguida están los frutos del Espíritu. Ahorita estamos hablando nada más de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Dice en el Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es, primeramente dice, amor, gozo. Entonces, hermanos, si alguna persona está bien amarga todo el tiempo, o agria, como un limón, y no tiene gozo, todavía le falta trabajar en esa área de su vida, ¿verdad? Y pues a muchos de nosotros nos falta trabajar en varias áreas de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, es amor, gozo, paz, paciencia, o sea, cuando uno es impaciente, también, ¿verdad? Nos falta paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué cosa es templanza? Templanza quiere decir dominio propio. Y de acuerdo al apóstol Pablo dice, contra tales cosas no hay ley. Entonces, hermanos, para que nosotros podamos estar bien delante de Dios, tenemos que dar todos estos frutos en nuestro carácter personal, en nuestra vida diaria, además de hablarles a las personas también de los frutos, hablarles a las personas acerca de Jesucristo, para que ellos se conviertan a Cristo y de esa manera nosotros podamos glorificar a Dios, ¿verdad, hermanos? Entonces, hermanos, en esta tarde los queremos exhortar a cada uno de ustedes, ¿verdad? Para que examinen una vez más, ¿verdad? Porque esa es la vida del creyente. Tenemos que examinar la palabra de Dios y tenemos que ponerla por obra. Porque nosotros no queremos ir al lago de fuego, ¿verdad? Nosotros queremos estar con Dios. Y mucha gente en el día de hoy nos dice que solamente con creer en Dios, en Jesucristo, perdón, eso es todo lo que se requiere. Pero claramente Jesucristo mismo nos está dando unas instrucciones diferentes. Y nos está diciendo todo lo que espera de nosotros, ¿verdad? Que demos frutos, hablándole a la gente de Jesucristo, y también que demos frutos en nuestro espíritu, cambiando nuestra personalidad. Y eso es bien difícil, hermanos, porque imagínense para un hombre ya hecho y derecho, o una mujer ya vieja, o ya grande, adulta, un hombre ya viejo, cambiar así como un adolescente o un niño pequeño, que apenas está aprendiendo a caminar o a correr, es bien difícil que uno cambie. ¿Ven cómo dicen? Es muy difícil enseñarle un truco a un perro viejo. ¿Sí han oído eso? Es muy difícil enseñarle nuevos trucos a un perro viejo. Pues el Evangelio, hermanos, es un libro de puros trucos para puros perros viejos casi, ¿verdad? Entonces imagínense tener que cambiar, hermanos. Por ejemplo, si una persona es bien amargada, imagínense que tiene que estar brincando de gozo y bien gozosa, y que es bien rebelde y tiene que ser mansa, y que come todo lo que quiere, o se echa su café a las 5 de la mañana y a las 3 de la mañana está echándose una hamburguesa y todo eso, y la palabra dice que tiene que estar ceñido con dominio propio. Imagínense cómo se va a ceñir. Ceñir es como el cinturón, ¿verdad? Eso quiere decir ceñir, ¿verdad? Como cuando a un animal le pone una silla y ceñirse, ¿verdad? Con dominio propio. ¿Qué es dominio propio? ¿Qué es dominio propio? Dominio propio es que yo me voy a dominar a mí mismo. Pero en el Evangelio Jesucristo dijo que era más fácil conquistar 5 ciudades que conquistarse a uno mismo. Entonces imagínense qué tan fácil es la tarea. Es muy difícil, ¿verdad? Pero no es imposible. Entonces, por eso el Evangelio es toda una vida de cambios y todavía una de lucha, ¿verdad? Hay gente que puede estar 30 años en la iglesia y no cambia. Y nada más de repente un día se le ilumina el cerebro y se pone a leer la Biblia y dice, oh, y se ve a sí mismo, ¿eh? Que es bien goloso, bien glotón o glotona, qué sé yo, o que le gusta eso, aquello, o que es bien rebelde, o qué sé yo, ¿verdad? Y ya se da cuenta, hermanos. Pero las personas que se alejan de Dios, hermanos, ustedes lo pueden ver en cualquier familia, en cualquier lugar, hermanos. Si usted se aleja de Dios con su familia, hermanos, le empieza a ir bien mal, hermanos. ¿Y dónde le va a ir mal? Donde más le duele. Donde más le duele, ahí va a empezar. Y todo por la rebeldía pues casi siempre es por el papá o la mamá, ¿verdad? Porque los niños, pues ellos nomás siguen, ¿verdad? Siguen a su papá y siguen a su mamá. Los que tienen papá, pues siguen a la mamá. Al papá, ¿verdad? Toda la familia. Pero si la mamá es la que manda, pues siguen al que mande, ¿verdad? Entonces cuando las personas, hermanos, se ponen en rebeldía contra Dios, hermanos, más pronto, ¿ves cómo dicen tarde que temprano? En esos casos es más temprano que tarde. Se va a ver, hermanos, y va a estar a la vista de todos cuando algo sale mal. Y eso va a salir mal por esa rebeldía, hermanos, ¿verdad? Y uno pues le dice a la gente, le vuelve a decir, y así. Pero hagan de cuenta que así como el sol sale cada mañana, hermanos, hay veces que eso pasa una y otra vez y la gente no entiende. Y es triste, hermanos, porque, pues, por ejemplo, en mi caso yo estoy hablando aquí como un perico, ¿verdad? Todo el tiempo. Y la gente, pues, hermanos, como
Yo digo, pues ¿a qué vienen? Si no van a cambiar o si no van a decir, ¿a qué vienen? Porque yo tengo que hacer un cambio bien fuerte todos los días, ¿verdad? De mi vida. Entonces, hermanos, esta tarde los exhortamos para que ustedes también sean, cada uno de ustedes, hacedores de la palabra, no solamente oidores, ¿verdad? Si iban a cometer 1000 errores en su vida, traten de cometer nomás 10 o 5, o si es posible ninguno, hermanos, ¿verdad? Si van a cometer 100 errores, traten de hacer 20. Piensen las cosas antes de hacerlas, ¿verdad? Pónganse de pie, hermanos, y vamos a orar para, si alguno de ustedes trajo alguna ofrenda, hermanos, para los gastos de la iglesia. Ahorita estamos viviendo en los últimos tiempos, hay mucha gente que está en contra de los diezmos, en contra de las ofrendas, en contra de todo, ¿verdad? Pero realmente están en contra de Dios, ¿verdad? Nada más que lo disfrazan de forma diferente. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor Santo. A usted sea la gloria y la honra. Nos vemos, hermanos, en el próximo video. Que Dios los bendiga. Hasta luego.